Domingo 12 de octubre 2025. Vamos a predicar con el mensaje, el regalo. ¿Qué es un regalo? El regalo es una cosa que se da gratuitamente, como dice acá, a menudo como un señal de afecto o de reconocimiento. Eso es un regalo. En estos días, mi esposo y yo fuimos invitados a varias actividades e hicimos una como familia en donde dimos varios regalos a nuestra niña. Le dimos regalo por día y vimos cómo la persona cuando tú le das un regalo se siente bien. Ustedes cuando le dan un regalo se sienten bien. ¿Mm? Cuando le dan un regalo usted se siente agradecido. Eh, y a veces cuando damos los regalos, o van a pasar cosas, o pasan cosas, usted se hace una idea de lo que va a pasar. Y a veces cuando usted recibe el regalo, mejormente, usted dice, wow, ¿por qué lo recibí así? O tenía que haberme puesto de otra forma. Tenía que haberlo recibido de tal forma. O a veces por situaciones que pasan en la vida, que usted hace, dice, ¿por qué actué de esa forma? ¿Por qué contesté así? Debía haber contestado de esa forma. Eso se llama pensamiento contrafáctico. Pensamiento contrafáctico es cuando usted piensa en un hallazgo que usted debió haber hecho. Por ejemplo, ¿por qué me comí aquella cosa? ¿No? ¿Por qué fui a ese lugar? Entonces usted analiza y se da mente a las cosas de por qué hizo tal cosa y debía haber hecho otras cosas. Eso se llama pensamiento contrafáctico. Y dicho sea de paso, eso recurre y puede llevar incluso al trastorno, si usted se le da tanta mente, como dice, o pensamiento a esas cosas. Entonces el Señor nos ayuda en ese sentido para rebasar esas cosas. Amén. Por ejemplo, ¿por qué me compré ese carro? No debía haberlo comprado, debía haber comprado otro carro. O debía haber quedado con el que tenía, que estaba bueno. Ahora yo tengo una deuda. Amén. Son cosas que pasan. Pero en Efesios 2:18 decimos que por gracia nosotros somos salvos. Esto es por medio de la fe. ¿Amén? Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, y no por obra para que nadie se glorie. Ese es el versículo que vamos a utilizar en el día de hoy. Por gracia. ¿Amén? Efesios 2, 8 y 9. ¿Amén? Dame la próxima, por favor. Cuando usted ve esa parte, me lleva la atención un versículo, cuando usted por fe, el Señor nos da cosas por gracia. Y me lleva a analizar la literatura, lo que es la mujer adúltera, que se encuentra en el libro de Juan 8, 1 y 11. Los otros días lo discutimos acá, el viernes, y un viernes se discutió, y llegamos a varias conclusiones de lo que pasó, lo que no pasó, con esa cosa. Y a nosotros nos gusta mucho juzgar, todos juzgamos. Todos juzgamos por lo que pasa, es fácil condenar a los otros y desprestigiar a otras personas. Nos es bastante fácil a nosotros. Y cuántas veces nosotros buscamos y llegando a conclusiones incluso erróneas totalmente de lo que habrá sucedido. Esa mujer fue atrapada, como dice la palabra, en el mismo acto del adulterio. Todos conocemos historia. Fue atrapada y fue llevada por los ancianos de la iglesia, por los ancianos del lugar, fue llevada ante Jesús para que sea juzgada, porque ya ellos tenían un juicio contra ella, porque incluso le dijeron, la ley dice que debe ser apedreada, o sea, ya ellos tenían un juicio contra ella. Ya ellos habían hecho un juicio contra esa mujer que era lo que mandaba la ley. Y si vemos la próxima diapositiva, nos dice que en Deuteronomio 21:15 nos dice varias cosas. Vamos a ver qué dicen y por qué esas personas actuaban así.
Esas personas actuaban así porque la ley se lo permitía. En Deuteronomio 21:15 dice que si un hombre fuera o tuviera dos mujeres, una amada y otra aborrecida, ya está hablando de que podía tener dos mujeres. O sea, para que usted vea por qué al hombre no se lo llevaron, sino solamente a la mujer. El hombre se le ha permitido en aquel entonces tener dos mujeres. Bien, es para que vayamos entendiendo qué pasó y por qué no llevaron al hombre, sino solamente a la mujer. Porque a veces analizamos y decimos, ¿por qué al hombre no se lo llevaron? Bueno, porque la palabra, la ley en aquel entonces lo permitía. Si vemos también en Éxodo 22, de 16 a 17, que si alguno engañara a alguna doncella, fuera, le engañara y tuviera relaciones con ella, entonces ella tendría que darle una dote. En aquel entonces se hablaba de dote para aquellas personas, para que se la entregara, porque ya la desprestigió a la mujer, y la mujer entonces ya venía a ser posesión de ese hombre que se acostó con ella. Fíjense cómo eran las cosas. Y también en el libro de Deuteronomio 22, de 28 al 29, también nos dice que cuando un hombre hallara alguna virgen y la desposara, y se acostara con ella, entonces tendría que pagar también. O sea, nos estamos viendo de que en aquel entonces la mujer era como si fuera un objeto, era utilizada y no tenía las consecuencias de ser apedreado. ¿Ven? La próxima. También vemos en Deuteronomio 22, del 22 al 26, que se dice que si fuera sorprendido, acostado una mujer casada, con el marido, entonces ahí sí, el hombre sí pudiera ser apedreado. ¿Por qué? Porque se acostó con la mujer de su prójimo. Pero como la mujer, la adúltera, que hablábamos en el libro de Juan, ella no estaba desposada con nadie, no tenía ninguna implicación en cuanto a la ley. ¿Me van cogiendo? ¿Me van captando? Ok. Entonces, si el hombre se acostaba con la mujer de su prójimo, ahí sí incurría en falta de la ley y podría ser apedreado. Amén. En otra ocasión también dice, más adelante, que si le encontrara una mujer y era virgen y fuera violada, fuera del campamento, fuera de la ciudad, entonces esa mujer ya no iba a ser apedreada sino el hombre, porque ella podía haber gritado y los que estaban en la ciudad no le iban a escuchar porque estaba fuera en el campo. Entonces el hombre tenía y podía ser apedreado. Bien. Más adelante, dame la próxima, vemos en Deuteronomio, capítulo 22, del 13 al 15, que habla de la ley sobre la castidad. Cuando el hombre se llegare a su mujer y éste entendía que ella le había sido infiel, entonces la podía llevar ante los jueces. Y el padre tenía que demostrar de que sí, cuando se fue con ella, ella era virgen. Es decir, cuando se casaban, entiendo que, porque dice el vestido, cuando usted lo lea, te va a decir que dice el vestido o la ropa que tenía, se manchaba y eso parece que se lo entregaban al papá. Papi, mira, yo me casé y mira cómo fue. ¿Usted se imagina tu tiempo? Los gitanos todavía tienen esa costumbre. Bien, entonces el padre iba donde los ancianos le decían, no, le demostraba, mire el vestido y la ropa que tenía mi hija ese día fue manchada, tiene mancha de sangre. Es decir, él está hablando mentira. Entonces él tenía que pagarle al padre un monto, una dote, y tenía que quedarse con la mujer. Obligado.
Obligado. Imagínense eso en estos tiempos. Bueno, pero en Números, dame la próxima, 5, del 11 a 31, también habla de la ley de los celos. Si un hombre se casaba con una mujer y todo iba bien, pero después despertaba celos sobre ella, ¿qué pasaba? Esa mujer entonces, el hombre decía, ella me pasó, fue infiel y él creía que le fue infiel. Él entonces, los ancianos de aquel entonces agarraban y le echaban lo que le llama el agua amarga. Oraban y le daban a tomar una agua y le decían que si esa agua la amargaba el vientre, significaba entonces que ella había sido infiel. Pero si no era amargaba y quedaba bien, entonces la mujer nunca incurrió en infidelidad y tenía que volver con su esposo. Todo eso para la mujer ser libre y no ser apedreada. Todo eso ocurría en aquel entonces. Pero también lo vemos también en el Nuevo Testamento. En el libro de Primera de Timoteo 2, del 9 al 15, vimos que dice que la mujer aprenda a quedarse en silencio en la iglesia. Porque Adán no fue que fue engañado, sino la mujer. O sea, está hablando también ahí de que las mujeres tenían que estar tranquilas, decorosas, y que se iban a salvar solamente teniendo hijos. Es para que usted vea que todavía en el Nuevo Testamento, después incluso de la muerte de Jesús, todavía tenían esa creencia, esas personas. ¿Bien? A ver la próxima. Dice, todo apunta a una sociedad donde los hombres eran muy valorados por encima. El hombre era el todo. El hombre, el todo. La mujer ahora, con la defensa y esas cosas, ya ha venido a tener otro rol. Y ese rol ha venido a desempeñar a que incluso tengamos una ayuda, incluso económica en la casa, para ayudarnos con varias cosas. La vida se ha puesto diferente. Pero gracias a la gracia del Señor Jesús, que vino a liberar a las mujeres de esa situación. Y esa mujer que iba a ser apedreada, que se la llevaron a Jesús, Jesús se mantuvo tranquilo y firme en lo que ellos estaban haciendo. Incluso dice que la palabra que él le comenzó a escribir en la tierra, que es la única parte donde dice y redacta que Jesús escribió. Jesús no escribió. ¿Usted se imagina que Jesús ha escrito algo? Si hubiera eso, ya te sabe dónde lo tuviera. Y la gente haciéndole, llorándole esa cosa a la escritura de Jesús. Pero Jesús no escribió nada. Todo lo escribieron los hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Y gracias, otra vez a la gracia del Señor. ¿Bien? Hubo haciendo un paréntesis, hubo una jovencita en el año 2009 llamada Malala Yousafzai, ¿verdad? Me imagino que hay algunos que han escuchado sobre esa joven, sobre esa historia. Esa joven quería estudiar. A la edad de 9 años, el padre era un profesor, Malas, no recuerdo bien, no me acuerdo dónde era, quería estudiar. Y llegaron unos invasores allá en Pakistán, llegaron unos invasores y decidieron destruir las escuelas e imponer sus leyes. Y cuando pusieron sus leyes, las escuelas que destruyeron las escuelas de las hembras, porque había escuelas solamente de mujeres. Pusieron varias cosas y dijeron que ya las mujeres no podían estudiar más. Esa niña, con tan solo 9 años, hija de un profesor, le dijo al papá, le dijo, pero ¿por qué yo quiero estudiar? Yo quería ser doctora, yo quiero estudiar, quiero ser doctora. Pero
Comenzó a ir a la escuela a escondida y no pudo seguir yendo porque estaba reprimida por la ley de los talibanes. Los talibanes vinieron y destruyeron todo. Hicieron su régimen. Y la mujer volvió otra vez a ser relegada hacia atrás. Pero Malala Yousafzai, que su nombre Malala significa sufrimiento en aquel país. Significa sufrimiento. Oiga el nombre que tiene. Para que usted vea el desenlace de la historia. Pero también cuando ella, la gente de la BBC, que es un noticiero, querían saber qué es lo que estaba pasando en ese lugar y buscaron a ver quién podía decirle, informarle, pero ellos con miedo, las mujeres con miedo, no querían dar información de lo que estaba pasando. Pero esa niña con tan solo 9 años decidió abrir un blog, ponerse un nombre falso, nombre diferente, y comenzó a escribir en ese blog todo lo que estaba aconteciendo. Eso llegó a oídos y a vistas de las personas de los BBC de la noticia y trataron de contactar quién era esa persona que estaba escribiendo eso. Y cuando la contactaron, una cosa de espionaje, imagínense. Y cuando la contactaron, vieron y dijeron que le escribiera más, que le mandara más información, más información, más información. Y ella escribía, le pasaba la información, yo te sabe, todo espía. Todo un espía. Entonces, en cierto momento se dio a conocer quién era la jovencita entre el ámbito Barack Obama, el de la ONU, todas esas personas se dieron cuenta quién era y le estaban exaltando. Incluso le dieron hasta un premio a ella. Y los talibanes, cuando vieron eso, que estaba pasando eso allá en su sitio, trataron de ubicar dónde estaba esa niña ubicada. Y lo ubicaron, y le mandaban amenazas, y la amenazaban, y la amenazaban, y la amenazaban. Y ella, a escondidas, comenzó, seguía yendo a su escuela, a escondidas, con otras compañeritas. Y un día, los talibanes la encontraron. Iba camino a la escuela en un bus escolar, pararon el bus y le dieron varios tiros. Hirieron a otra compañerita y ya le dieron un tiro en la frente. Fue trágico eso, la llevaron al hospital y dame la próxima. Y ahí vemos a Malala que pudo, gracias al Señor, sobrevivir. Malala pudo sobrevivir a eso. Y gracias a la gracia del Señor, ella hoy, incluso a la edad de 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. Se dice que es la joven más joven o la persona más joven que ha recibido el Nobel de la Paz. Una adolescente se atrevió y recibió un regalo del Señor. Volvió a vivir. El Señor también nos ofrece vida a nosotros. Ella se decidió en su corazón con fe que quería hacer algo. Y el Señor, bajo su misericordia, la apoyó y pudo salir. Y por eso les digo, Malala hoy es reconocida mundialmente como una mujer exitosa, da charlas y demás para aumentar y forjar el crecimiento de la mujer, que la mujer estudie, que los niños estudien, que es mejor un lápiz que un arma. Y dice ella que no le tiene rencor a la persona que le hizo lo que le hizo. Amén. Y si volvemos a la historia que nos estábamos llevando, dame la próxima, al libro de Juan 8, del 1 al 11, vemos que esa mujer recibió gracia de Señor. Recibió un regalo, volvió a vivir. Igual que Malala, esa mujer adúltera también recibió el regalo de la vida. Y pudo llegar a hacer lo que quiso hacer. Malala. Y esta mujer, cuando se encontraba al borde de la muerte, se puede decir, Jesús le dijo, tírenle piedra al que se libre de pecado. Y dice la palabra que todos se fueron. Recibió vida. Recibió gracia del Señor.
recibió la gracia del Señor con la vida y pudo recibir el perdón de Dios. Le dijo, vete y no peques más. El Señor nos dice también a nosotros esta mañana, vete y no peques más. Todos aquí venimos con un corazón constricto, humillado, y cuando salimos de acá, volvemos y otra vez caemos. Pero el Señor te dice, vuelve y no peques más. Dame la próxima, varón débil. Porque dice en Efesios 2, del 8 al 9, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es, esto no es de nosotros, esto es del Señor. El Señor nos da vida en abundancia. Vamos a la próxima, por favor. En Santiago 1, del 5 al 6 dice, y si usted no tiene fe, si usted quiere sabiduría, pídemela. Te la voy a dar. Sin menospreciarte. Porque a veces damos un regalo, pero lo damos con menosprecio. A veces damos cosas, pero la damos, y usted sabe cómo. Pero el Señor te dice, pídeme sabiduría. ¿Quieres ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor a mí. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres ser sabio? Pídemelo. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotros ser sabios? Quizás a veces ni siquiera o nunca le hemos pedido. Y el Señor dice, pídemelo. Pídeme sabiduría. Yo estoy loco por la de sabiduría. Estoy deseoso por la de sabiduría. Dame la próxima. Y en Romanos 10, de 9 a 13 dice, que si confesáramos con nuestra boca de que seremos salvos, Él nos salvará. En ese entonces salvó a Malala, más atrás salvó a la mujer adúltera, Él nos quiere salvar a nosotros. Solamente nuestra función es pedirle y Él nos dará. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.